Y cuando son las 9 de la noche con 22 minutos y 26 segundos, yo saludo al doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, para platicar sobre un tema que me parece relevantísimo: violencia familiar. El Consejo Ciudadano atendió 17,743 reportes por violencia familiar de 2020 a febrero de 2023. Es decir, en el lapso de la pandemia, en el lapso en donde los mexicanos y las mexicanas y quienes habitamos en esta ciudad, pues tuvimos que permanecer mucho más tiempo en casa del que se hubiera previsto en circunstancias no pandémicas. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas noches. Muy buenas noches, te agradezco mucho tu atención y generosidad y también la atención de tu audiencia. Al contrario, quisiera yo platicar contigo sobre el significado de estas cifras, de esos números. Bueno, en primer lugar hay que decir que son reportes que provienen de todo el país. En la Ciudad de México existe una red de prevención y atención a mujeres, a espacios de transporte libres de violencia, además, creo yo, de sentirse más seguras en contraste con muchas otras entidades. Y lo que tiene el Consejo Ciudadano, donde recibimos estos reportes, es que ofrecemos contención emocional y guía jurídica a mujeres de todo el país a cualquier hora de manera gratuita. Y eso ha facilitado que muchas mujeres que ya venían sufriendo violencia durante años y eventualmente décadas, y gracias a la apertura de las autoridades, a la movilización de las colectivas, a la atención de los medios y de organismos como el Consejo Ciudadano, pues hacen posible visibilizar algunos datos que están acercándose a conocer un poquito más de esa cifra negra que implica la violencia familiar y de género. Y déjame precisarte que estos reportes que acabas de mencionar han generado en el Consejo más de 31,000 atenciones, que quiere decir canalizar, que quiere decir llamarles a esas personas, ofrecerles provisión de primeros auxilios psicológicos o eventualmente, como dije ya, guía jurídica. Y me parece que las cifras están indicando esta desnaturalización de la violencia familiar y de género que ha comenzado a existir en nuestro país de manera muy clara, así como a nivel global, cuando menos desde hace unos, yo diría que unos 10 años, pero muy aceleradamente en los últimos 4. Así que son datos que hay que ubicar en su contexto y que representan siempre una muestra del total del problema. Aquí el gran asunto es erradicar la violencia contra las mujeres y crear condiciones para que los hombres, que son los principales perpetradores, dejen de violentar a las mujeres, y por otro lado que las mujeres estén prevenidas y eventualmente cuando ya han sido víctimas, que acudan ante las autoridades, para lo cual el Consejo Ciudadano ofrece tanto sus instrumentos de apoyo jurídico como también esta necesidad de que todos participemos de el acompañamiento que toda víctima, mujeres sobre todo, requiere. Siguen siendo cifras aterradoras. Son cifras que son significativas. Hay que señalar, insisto, que no me podría imaginar, y esta es una hipótesis que te sugiero en esta conversación, no puedo imaginarme que haya más violencia en las ciudades, las 6 principales ciudades del país, que la que hay disgregada en las comunidades rurales o en las comunidades suburbanas, y donde no existe una atmósfera de denuncia o de reporte. En el Consejo Ciudadano nosotros promovemos los reportes, que pueden ser también anónimos, pero sobre todo tratamos de motivar que haya carpetas de investigación para que se haga justicia. Hay que señalar que con mucha frecuencia las mujeres no están en situación de acudir de manera directa ante las autoridades por diversas presiones que existen en el hogar. Recordemos que el 80% de la violencia contra las mujeres es cometida por la pareja, expareja, un familiar y también a veces un amigo que es conocido de la familia. Así que si asumimos que 4 de cada 5 casos de violencia familiar y de género ocurren por estos perpetradores, pues no hay menos que decir que también el espacio público importa, pero en el espacio público se registra menos violencia que la que está ocurriendo en los hogares de todo el país. Así que sigue siendo un enorme problema, hay que atenderlo, pero al menos hay una buena noticia, digamos, indirecta, que es la de que ya estamos conociendo los números, los datos con mucho más precisión. Te señalo, por ejemplo, que el Consejo Ciudadano no generaba antes del 2018 datos de género. Nosotros los hemos comenzado a generar desde enero del 2019 y me parece que eso es algo que otras organizaciones han estado haciendo desde hace años y nosotros nos agregamos a esta reivindicación
de la igualdad sustantiva que pasa necesariamente por terminar con la impunidad. ¿Qué tendría que ocurrir, tú que eres conocedor del tema, para que estas cifras disminuyan mucho más significativamente de lo que han disminuido ahí, donde si acaso han disminuido? ¿Qué tendría que ocurrir? Porque por lo visto las penas que existen hasta el momento pues tienen la principal aliada en la impunidad de nuestro país, ¿no? ¿Qué tendría que ocurrir? Porque efectivamente pues aquí las mujeres siguen siendo las principales, no las únicas, pero sí las principales víctimas, las mujeres y las niñas y los niños en el hogar. ¿Qué tendría que Bueno, ocurrir? aquí, Porque pues parece que eh, las penas, insisto, con la impunidad como gran aliada, no disuaden a los hombres de ejercer esta violencia en los hogares, ¿no? Me parece que más que las penas son las sentencias, ¿verdad? Si los hombres que son responsables de violencia no son llevados a la justicia, lo que tenemos son datos que te comparto. Nosotros estimamos en el Consejo Ciudadano que a nivel nacional no más del 6% de los casos de violencia familiar y de género son conocidos por las autoridades, es decir, no se convierten en un hecho jurídico, no inician la apertura de una carpeta de investigación. Así que primero es esta sugerencia de que empresas, escuelas, todas las autoridades municipales, estatales y federales estén permanente, convergente y unitariamente promoviendo una conciencia Bien. para que desmantele la violencia estructural machista que está ahí acechando todo el tiempo. Y a pesar de que ha habido una gran movilización, ha habido una gran apertura, sobre todo de autoridades que, pues, de género de sexo femenino. Concretamente, por ejemplo, en la ciudad es muy obvio el compromiso de la doctora Claudia Sheinbaum o de la fiscal general de justicia, la licenciada Ernestina Godoy, y también de muchas organizaciones colectivas que están necesariamente muy comprometidas con diversas expresiones del feminismo. Y por supuesto, personas como tú, Yuri, que están muy atentas a esto. Entonces, hay un conjunto de elementos que hay que promover de manera sistemática. En concreto, esto quiere decir que hay que darle muchísimo trabajo a todas las fiscalías, hay que denunciar todos los incidentes de cualquiera de las 5 formas de violencia que están establecidas en la ley. Después, dar el seguimiento de qué pasa con ellas. Y tercero, tratar de asegurar que todos los incidentes donde el presunto responsable es confirmado como perpetrador de violencia, pues que haya sentencias que sean ejemplares para el resto de la población. Aún así, hay que seguir luchando, hay que seguir informando, porque sí creo yo también pues allí hay asomado una sombra de una mórbida tendencia, y yo diría que hasta de una venganza machista de algunos sectores de la población que no pueden tolerar que se esté haciendo algo respecto de estas violencias que padecen las mujeres. Es aterrador. Te agradezco muchísimo, doctor, como siempre que platicamos, doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, que hayas venido a platicar con nosotros sobre yo digo que es el tema medular, ahorita es el tema medular para la sociedad mexicana en su conjunto y en efecto no solo para la Ciudad de México ni para las ciudades en general en este país, sino que mientras no resolvamos este tema, quizá todos los demás van a seguir siendo secundarios, porque este es el médulo, la médula de la cotidianeidad, pues para todas las mexicanas. Así de Así fácil, ¿no? es, comparto tu preocupación. Muchísimas gracias, Yuri. Te mando un abrazo fuerte, doctor Salvador Guerrero Chiprés. Muy buenas noches. Voy a la pausa, cuando son las 9 de la noche con 31 minutos, 17 segundos, regreso.